La Orden de Ayala presenta El Secreto 3. Fuerza y poder en tiempos de pandemia. San Juan 2020. Fernando Araya Urquiza. Pues vamos a recibir ya, estamos avanzando en esta jornada de San Juan y tengo ya por aquí a, eso es, que en cualquier minuto ya lo podemos ver, a Fernando Araya Urquiza desde Portugal, pues vamos a estar con él. Hola, hola, ¿qué tal, Hola, Fernando? hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Me Ay, escuchas aquí bien? estás, sí, ahora te escucho, a ver, ¿Me escuchas bien? Muy bien. un poquito despacio, ¿se puede subir un poquitito? Ah, sí. A ver, Un ahí sí poquitito, puede ser. eso. Ahí sí. Bueno, Ahí te he sí. puesto un pelín despacio, yo no sé si A ver, ahí me escuchas mejor. Hola. un poquito ¿Me escuchas? igual. O sea, te escucho. Pero no perfecto. No, no perfecto. O sea, no. Un poquito despacio se escucha simplemente. Vamos a- Uy, Si no, no bueno, pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Pónelo. Vamos a. lo que puedo hacer es ponerme los audífonos. Ya. Eso es más fácil. Perfecto. Mientras tanto, pues yo lo que voy a hacer es contarles que vamos a terminar este San Juan, recordar con un ritual. Un ritual. Victoria Brajos Ayala va a estar con nosotros, la directora. Un saludo por aquí. Y bueno, pues vamos a estar haciendo un ritual maravilloso para entrar ya en San Juan. Poquitos minutos antes de las 12 y hasta poquito pasadas las 12 vamos a estar pues en ese ritual para recibir San Juan. Así es que para poder sellar todo lo que hemos estado haciendo, para poder concretar y darle toda una energía, ¿no?, a todas las intenciones que estamos poniendo, a todo el aprendizaje, el conocimiento que estamos recibiendo, pues vamos a ir a finalizar con este maravilloso ritual. Y ahora vamos a conocer, yo tengo muchas ganas de conocer esto de los talismanes de transformación, para evolucionar y demás. Además, contarles que Fernando, pues es un mago, es un hombre muy interesante, que sabe mucho de tarot, sabe mucho de energía, sabe mucho de magia. Y bueno, pues dejaré mejor que tú les cuentes, porque, porque es muy interesante y además es necesario, como estamos en este minuto, para juntar la fuerza, el poder, para poder entrar ahí en nosotros y transitar no solamente por este momento de pandemia, sino por todos los momentos en los que nos vayamos encontrando, esos pequeños momentos de pandemia en nuestra vida, ¿no?, que nos paralizan o que no nos permiten avanzar. Muchas gracias a todos. ¿Ah? Perfecto. Ah, perfecto, sí, era esto. Finalmente los audífonos nunca fallan. Agradezco a todos los que están presentes y a todos los que posiblemente vean después la grabación de este video. También quiero agradecer al universo el poder coincidir, porque actualmente vivo en Portugal, pero hablo en castellano. Por lo tanto, es una especie de semi-contradicción, pero finalmente es porque hoy día puedo decir que he sido un nómade, he vivido en muchos lugares del planeta, en donde hoy día puedo explicar que antes no lo entendía así, ¿verdad? Hoy día puedo explicar que en verdad estoy como buscando algo. Eh, no sabía que estaba buscando algo. Y el buscar era una especie de obsesión que me daba la sensación de tener que llegar a un lugar para poder apoderarme de algo que estaba buscando, como si algo se me hubiera perdido o como si vine a esta vida a buscar algo. En este viaje que inicié por allá hace unos 20 años atrás, es un viaje primero de conocimiento y luego es un viaje de encuentros, donde voy encontrándome con diferentes personas desde la ignorancia, sin saber mucho, y en esta especie de ignorancia uno va fascinándose y deslumbrándose como un aprendiz. El aprendiz es esa persona que está siempre en una cualidad de recibir un conocimiento y el asombro lo abruma, lo llena y lo va haciendo propio. Por lo tanto, en este viaje uno fue incorporando pequeñas cosas, maestros, encuentros, enseñanzas, fracasos, pero millones. Dijiste algo muy interesante al comienzo que tiene que ver con que estamos buscando, ¿cierto?, elementos para poder entender más allá de la pandemia, entender el presente y entre todos construir esta idea de cómo nosotros aportamos o cómo somos parte de este presente. Y yo recuerdo por allá el año 2012,
Yo era de esos que esperaba que el 21 de diciembre del 2012 se abriera el cielo, aparecieran los ángeles, aparecieran, digamos, una transformación radical del mundo. Comencé a darme cuenta que no era así. Pero en verdad, hasta la fecha, me he dado cuenta que las transformaciones han sido demasiado profundas. Las transformaciones han sido desde el interior. Y desde eso, ya han pasado varios años y puedo decir qué es lo que estaba buscando. Lo que yo ando buscando es un símbolo. Es un símbolo que me represente. Es un símbolo que hable no por mí, sino que sea yo. Pero esa explicación la tengo hoy día, esa explicación no la podía dar hace 10 años atrás, hace 5 años atrás. Es una explicación desde hoy porque me he encontrado con algo que ya lo venía haciendo desde hace muchos años, algo que me empieza a llenar el corazón. Y tiene que ver con los talismanes. Pero también hay que contextualizarlo, porque no es que yo me haya dedicado a los talismanes. Yo siempre me he dedicado a ayudar a las personas a buscar orientaciones y visiones para poder entender su presente y ordenar el presente y ordenar las fuerzas para poder darle perspectivas hacia el mañana. Es una especie de sanador, es una especie de curador, es una especie de impulsador, de promotor, es una especie de visionario, como se dice en portugués, que es quien puede poner los ojos sobre un horizonte y proponer hacia el mañana ideas que puedan ayudar a las personas, ya sea atreviéndose o ordenándose. Desde ese punto de vista, yo también me sometí a un proceso de sanación y a un proceso de curación interna, porque me encuentro en Portugal desde hace 4 años y recién puedo entender qué es lo que buscaba. Y me doy cuenta porque en América Latina recorrí muchos lugares buscando lo mismo sin saber cómo se llamaba. Yo buscaba un símbolo. Leyendo tarot, coleccionando tarot, ahí se ve la parte de la colección de tarot. Tengo más de 700 barajas distintas de tarot, en donde me he dedicado a estudiarlos, a mirarlos, a ver sus dibujos, a cómo el dibujante, cómo el escritor, el autor, miraba ciertos arquetipos determinantes y me fui poniendo atención en los símbolos, en cómo se fueron representando símbolos. Barajas modernas, barajas antiguas, barajas imaginarias, barajas de personajes, de tramas, de literaturas y una serie de datos, donde cada uno buscaba un símbolo. Yo siento que todos los tarot buscaban un símbolo. Llevo prácticamente 3 años investigando exclusivamente barajas antiguas, digamos desde el Visconti Sforza hasta barajas que pasan por, digamos, Holanda, el sur de Francia, las barajas italianas, y todos de alguna manera hablan de que entre el año 1500 hasta el año 1750, 1800, los alquimistas buscaban un símbolo que de alguna manera representara o diera una sensación. ¿Y qué es esto del símbolo? ¿Qué es un símbolo? El símbolo es parte de un lenguaje. El símbolo es una estructura lingüística que tengo que hacer una aclaración bien importante para entender los talismanes. Es un símbolo artificial. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos, cuando nacemos, no nacemos hablando. Nosotros los seres humanos no nacemos hablando. Tenemos una capacidad intelectual, neuronal, para poder desarrollar lenguaje. Pero nosotros nos enseñaron el lenguaje. Es decir, nadie nace destinado a hablar inglés, francés, italiano, castellano. No. Nosotros nacemos totalmente vírgenes, inocentes, en una pureza tal, donde nuestro lenguaje de pronto es visual, no lo sabemos o no lo recordamos. Es visual. Y lo que nos llama la atención son las luces en un comienzo, y vamos estructurando a medida que vamos creciendo lenguajes táctiles, gustativos, olfativos, auditivos. Vamos coleccionando una serie de coincidencias simbólicas que van estructurando pequeños lenguajes con respecto a la relación que el bebé está haciendo con el medio ambiente. Esa relación con el medio ambiente se van estructurando como lenguajes, como medidas de interpretación, medidas de interpretación de señales, y eso va creando un dominio propio de nosotros en esta fase de la Tierra. Eso hace que nosotros tengamos que entender que el lenguaje, que es una herramienta artificial por la cual nosotros nos comunicamos, se viene a instalar como una especie de doctrina
muy antigua, para poder entender que hay un lenguaje primitivo que siempre nos está invitando a abstraernos lingüísticamente para poder entender el mundo desde otro punto de vista. Miren, les voy a mostrar un símbolo muy antiguo, muy antiguo. Es un símbolo que no tiene una edad cronológica como tal, pero es un símbolo que yo me atrevería a decir que por lo menos tiene 300.000 años sobre esta tierra. Tengo un pequeño atril que va a mostrar mis láminas. Miren este símbolo. Disculpen. Miren este signo. Esto es un desarrollo tecnológico e intelectual deslumbrante para una especie como nosotros que desarrolló un lenguaje muy abstracto. Observen, se conoce como el circunpunto. Es decir, alguien pudo entender, tal vez con una cuerda, tal vez con herramientas determinadas, con una vara, con un elemento determinado, logró identificar un punto central y logró crear una circunferencia para poder desarrollar un símbolo, un signo. El símbolo del círculo. Un elemento muy abstracto, porque en la naturaleza los círculos prácticamente no existen. Existen en la luna llena, cuando la puedo apreciar en el cielo cada 13 días al año. También puedo apreciar al sol, ¿cierto? Las tradiciones antiguas miraban al sol de una manera muy, muy tenaz, eso hay que destacarlo, se alimentaban lumínicamente y había una identificación muy clara con respecto a cómo nosotros tuvimos una relación con la luz solar y empezamos a reproducirlas en pequeños elementos que eran circulares, como por ejemplo los huevos, que al verlos en forma polar, desde un polo hacia el otro polo, se ve un círculo. Por lo tanto, el poder reproducir este símbolo se volvió en una proeza abstracta demasiado sorprendente, demasiado mágica, para poder representar un elemento totalmente novedoso en la naturaleza de aquellos primates iniciales que intentaban definirse en la vida real. Este símbolo nos identificaba como una especie que tiene una capacidad de abstracción y que puede colocar un símbolo abstracto separándose de la naturaleza. Este símbolo podríamos decir que es el primer talismán. Este es el talismán que representa a la humanidad y la representa desde su primer inicio en esta especie de descubrimiento asombroso de una tecnología llamada la circunferencia para poder autodenominarnos. Y eso crea la profunda sensación de poder separar el centro del entorno, donde podríamos significar, seguramente varios siglos después, en donde nosotros somos el centro y hay algo que nos circunda en la periferia. Por lo tanto, el dibujar este símbolo viene a ser una especie de representación abstracta de poder yo ubicarme en un lugar específico, dentro de un plano abstracto. Posteriormente debieron haber pasado demasiados siglos para poder ir desarrollando otras tecnologías. Aparecieron las pinturas en las piedras, aparecieron algunos símbolos, los dogones en África. Es sorprendente la cantidad de información simbólica que están en esas cavernas de Dogón. Los indígenas de Centroamérica que tallaban piedras y tallaban elementos que iban dejando información y todos nos iban mostrando esta representación, o sea, otra presentación separada de la realidad que al manifestarlo en madera, en hueso, en piedra, lo único que estábamos haciendo era separar conceptualmente un elemento de la naturaleza para poder abstraerlo corporalmente en una piedra, en una madera, en un hueso, para poder sentir que tengo algo separado del resto. Comenzaron con miniaturas. Los huesos fueron los primeros elementos en ser tallados. Y así se fue desarrollando una serie de representaciones simbólicas que se empezó a desarrollar una especie de creación abstracta. Y aquí hay una gran pregunta, una pregunta muy filosófica en estos tiempos, que tiene que ver con, ¿será que descubrimos en ese momento, cuando pudimos desarrollar un símbolo, ¿será que descubrimos a Dios?
Y aquí viene la gran pregunta. ¿Será que Dios nos dio la propiedad, o eso que llamamos Dios, ¿no? ¿Será que Dios nos dio la propiedad de separar pequeños elementos de lo cotidiano para poder pasarlo a un elemento simbólico? ¿O será que nosotros, a través del símbolo y este desarrollo abstracto, le dimos un poder mítico, un poder mágico a un mundo articulado por la conciencia, y a eso posteriormente le llamamos contemporáneamente Dios? Es una pregunta y es una paradoja, en verdad, que no tiene mayor sentido, pero la humanidad eligió la segunda opción. Eligió la idea de ir representando símbolos que se fueran volviendo sagrados, para ir creando sensaciones en una especie entre símbolo y naturaleza, símbolo y abstracción, símbolo, sensación emocional. Todo ese conjunto de desarrollo de símbolos fue creando otros. Miren este otro. Este ya es una abstracción demasiado potente, el cuadrado, es decir, encontrar el ángulo recto. Es una especie mágica de poder representar 4 lados de la misma distancia. Y eso va creando la magia de la representación abstracta. Esto es un desarrollo abstracto demasiado profundo. Ahora, muchísimos siglos después, digamos más cerca de nosotros, lo que hicimos fue rotarlo. Es decir, pusimos 2 cuadrados y los rotamos y desarrollamos una estrella de 8 puntas. Y esto ya es una tecnología que aparece por ahí por el año 900, 1000, 1100, y aparece como una especie de intercambio entre las tradiciones que existían en Europa con las tradiciones que existían en África. Y ese encuentro es una especie de pasar del cuadrado al cuadrado rotado, que tiene que ver con esta especie de estrella de 8 puntas. Y si seguimos explorando, por allí los egipcios también tienen algunas especies de símbolos, y ustedes habrán visto millones de documentales en donde básicamente su escritura, lo mismo hicieron los sumerios, los hebreos, y una serie de tradiciones que van desarrollando en símbolos abstractos, entiéndase, artificiales, ¿ya? Van desarrollando una especie de lenguaje para no confundir que la palabra no es el objeto. Y ese es un tratado esquizofrénico muy, muy profundo, ¿no? El hecho de que cuando yo lea la palabra pan, ¿ya? La esquizofrenia es confundir la palabra pan con el elemento pan y creer que al comerme la palabra me estoy comiendo un pan. Eso es una confusión de abstracción y tiene que ver con la completa distorsión de lo que es yo y el entorno. Y eso es la esquizofrenia. Y eso va desarrollando donde el símbolo dejó de ser un elemento abstracto y pasó a ser parte de la realidad. Por allí los egipcios, los hebreos, los sumerios anteriormente, y una serie de poblaciones en el mundo comenzaron a desarrollar tecnologías a partir de sus símbolos. Y vamos observando que por ese tiempo apareció un símbolo muy, muy bonito que se desarrolla en Egipto por ahí, por casi los últimos 500 años de la antigua era, que tiene que ver por el año 500 antes de Jesús el Cristo, que tiene que ver con este símbolo, que tiene que ver con el encuentro de 2 círculos que se van encontrando en sus centros, que también tiene un nombre, se le conoce como la Vesica Piscis. Y a partir de este encuentro aparecen los geómetras, los griegos, los egipcios, y otras tradiciones matemáticas muy importantes, comienzan a encontrar una serie de equivalencias matemáticas. En esa época eran simplemente el azar de las relaciones, donde comienzo a entender que este símbolo, la distancia que hay entre los puntos más distantes de esta intersección con los puntos más cercanos, da una relación Fibonacci que en ese tiempo se llamaba relación asombrosa, relación misteriosa, en donde daba sentido a las medidas de todo lo que existía en el universo. Esto permitió construir pirámides, establecer mapas, crear referencias arquitectónicas, desarrollar tecnología de ingeniería, y no solamente se desarrolló en Mesopotamia y en Europa, sino que también se desarrolló en América, coincidentemente en el mismo tiempo. Por lo tanto, las tradiciones americanas, mayas, aztecas,
Las anteriores, los muiscas en Colombia, muy interesantes también, tienen un desarrollo matemático muy profundo. Las pequeños indígenas del norte de Estados Unidos, del Monte Shasta, también empiezan a aparecer ciertas relaciones matemáticas con este símbolo y empiezan a descubrir que la intersección de dos círculos ya es una especie de fiesta abstracta para poder ir representando la realidad, porque este símbolo contiene prácticamente todos los secretos que permitieron a todas esas tradiciones poder calcular las distancias de las estrellas, calcular las distancias de los planetas, entender que el planeta es redondo, digamos que es una esfera, entender que una serie de elementos que fueron desarrollando la vida. Luego empezaron a aparecer más tecnologías más confusas. Y esta imagen la quiero dejar acá porque aquí pasó algo muy singular. La voy a poner aquí al ladito para guardarla. Empezó a aparecer una imagen que también empezó a ser importante a partir del mundo egipcio, que tiene que ver con el triángulo, y en cómo esta representación triangular dio la idea del elemento 3, un número muy curioso que es el dibujar el número 3 es la mitad de un 8. Eso ya es otro tipo de conocimientos. Y este triángulo empezó a alimentar la idea de que todo está hecho de triadas, y todos los elementos de las triadas, principalmente todo el mundo hindú, todo el mundo más oriental, lo desarrolló fuertemente, pero el mundo egipcio también lo desarrolló de esta manera. Y comenzó a desarrollar la idea de ciertos secretos y ciertos misterios al juntar este símbolo, que es la Vesica Piscis, con este otro símbolo, que es lo que se le conoce como la estrella de David, y que son dos triángulos entrelazados de la misma manera como este cuadrado rotado también empezó a ser parte de nuestro imaginario. Estamos hablando de una humanidad en donde ya se enfrentaba a los símbolos como elementos sagrados. Y aquí comienza lo que quería explicarles el día de hoy. Hoy les quiero contar qué es un talismán, pero para poder explicar qué es un talismán tenía que explicarles todo esto anteriormente. Que el lenguaje es una estrategia artificial para poder entender y comprender el abstracto de las instrucciones y el abstracto de los conocimientos, y gracias a eso pudimos desarrollar talento intelectual y talento abstracto. Nosotros no nacemos hablando, por lo tanto es una estrategia artificial. Segundo, empezamos a entender que esta abstracción viene desde hace muchísimos siglos atrás, intentando separar elementos de la naturaleza para volverlos únicos, y al volverlos únicos se vuelven especiales, lleno de códigos, lleno de simbolismo, lleno de información, que fue la palabra que ocuparon los egipcios. Y eso empezó a crear la idea de que estos símbolos se podían crear alguna especie de estrategia con los seres humanos. Vuelvo a este símbolo. La Vesica Piscis empieza a representar la era de Piscis, porque la Vesica Piscis representa el pez, también representa la vagina, en la época de la matrística, en donde la matriz era el poder central de toda organización social. Posteriormente empieza a hablar de todo lo que tiene que ver con los símbolos de Piscis y todos los símbolos que empezaron a representar la era de Piscis, que era la que estaba terminando antes del nacimiento de la celebración de Jesús el Cristo, y posteriormente toda esa era se empezó a hablar de este símbolo, solo que 300 años después es Constantino el que desarrolla el símbolo de la cruz como el gran símbolo de la era de Piscis, creando una distorsión abstracta, porque lo natural era desarrollar la Vesica Piscis, pero finalmente se desarrolló la cruz como una especie de símbolo a la fuerza. El mundo hebreo desarrolló la estrella de David, ¿ya?, como un elemento fundamental, lleno de medidas y lleno de fundamentos teológicos que dan sentido hasta el día de hoy. Y entramos a una nueva era, que es la era de Acuario, en donde debería ser un símbolo más relacionado con el arte, del aire, perdón, y es lo que estamos buscando. Por lo tanto, ¿qué es un talismán? Un talismán es una relación que yo desarrollo con el símbolo, con el signo, con la señal abstracta, en donde ocupo un código
no verbal, sino que visual, o más bien de exposición, en donde yo no sé si yo, o sea, crea una especie de quiebre, en donde yo no sé, yo no puedo precisar si yo puedo entender lo que el símbolo me quiere decir, o es el símbolo el que me está diciendo algo a mí. Y les voy a poner un ejemplo, y disculpen el grafismo que voy a usar. Todo el mundo conoció este símbolo, ¿cierto? Y no necesito explicarlo, solo necesitan percibirlo. Miran este, no necesito explicarlo, está dentro de nuestra conciencia, está dentro de nuestra ritualización simbólica. Miren este, todo el mundo lo entiende, no necesito explicar, porque el símbolo crea una relación con quien se expone al símbolo. Eso hizo que el símbolo se vuelva una forma de establecer un mecanismo sensorial no hablado que desarrolla principalmente un sentimiento, una sensación. Cuando nosotros entramos a una iglesia actualmente, no tenemos que entrar en una acción de devoción religiosa necesariamente, pero uno siente que es un lugar de respeto, uno siente que es un lugar sagrado. ¿Por qué? Porque está lleno de símbolos. Y cada símbolo habla con el código de tu cuerpo. Nuestro cuerpo también está hecho de geometrías determinadas que hablan con estos símbolos. Por lo tanto, los alquimistas, allá los alquimistas egipcios, los alquimistas griegos, que eran matemáticos, los alquimistas europeos romanos, empezaron a desarrollar una serie de estudios que hablaban sobre cuál es la sensación, cómo podemos describir la sensación que nos ofrece una variedad de símbolos. Y estos alquimistas empezaron a desarrollar la idea de que esta relación que yo tengo con los símbolos empieza a crear sensaciones de asombro, sentimientos y deseo. Por lo tanto, el talismán empieza a parecerse a la experiencia espiritual, no religiosa, espiritual de entender que un símbolo me saca de la realidad sensorialmente, abstractamente, y me pone en un lugar especial. Empezaron a hacer experimentos. Mucho antes aparecen libros escritos por ahí por el 1500 antes de Jesús el Cristo. Libros llenos de símbolos. Empiezan a aparecer escrituras en donde aparentemente estos estudios ya lo hacían los esenios. Los esenios no dibujaban símbolos, aviso. Los esenios representaban los símbolos con personas. Es decir, juntábamos 200, 300 personas, les digo un número cualquiera, pero en realidad eran números específicos. 128 personas unidas de las manos hacíamos un círculo y creábamos un símbolo que todos empezábamos a sentir lo mismo. Formábamos estrellas, cuadrados rotados, estrellas de David. Y humanamente creábamos símbolos para poder establecer un contacto sensorial, que se empezó a parecer a una palabra que se empieza a poner de moda en esos años. La palabra rezar, orar. El arte de rezar, el arte de orar, comienza con el orden de una serie de personas ubicadas en posiciones estratégicas para crear la energía humana, una energía común que dé sensaciones. Esta es una visión esenia. Es sorprendente cuando empiezas a estudiar el mundo maya y el mundo azteca, que ellos hacían exactamente lo mismo. Por lo tanto, empezamos a ver primeras manifestaciones de talismanes. Se habla de que el rey Salomón hereda un libro de símbolos, y este libro de símbolos tiene otra visión que tiene que ver con simbolismos que van creando irrupción. Irrupción significa que te molesta. Hay algo que te molesta, hay algo que te llama la atención, hay algo que viene a ser mucho más potente que lo que estábamos apreciando. Por lo tanto, comienzan a ver las primeras expresiones de talismanes. ¿Qué es un talismán? Ahí se ve al revés. El talismán es un rezo.
El talismán es un rezo. Es un rezo dibujado que reúne 3 elementos. Reúne asombro, eso de ¡ah! Asombro cuando te quedas sin aire. ¡Ah! Reúne sentimiento, que aquí está escrito en portugués, y deseo. Un talismán comienza a ser una estrategia gráfica de ciertos elementos materiales que al juntarlos van creando esta relación entre el usuario y el símbolo. Los talismanes empiezan a ser entonces dibujados y diseñados por algunos magos persas que comienzan a desarrollar símbolos particulares después de haber estudiado la relación con el círculo, con el triángulo, con el cuadrado, con la estrella de David, con una serie de figuras geométricas, con una serie de símbolos, donde salíamos del nombre, sino que entrábamos a la relación particular que tenía con ese símbolo, e iba creando esta sensación de rezo. Por lo tanto, ¿qué es un talismán? Un talismán, cuando se dibuja de ciertas características, es construir un rezo silencioso, un rezo sin palabras, un rezo que no tiene una letanía, no tiene un poema, no tiene una significancia. Un poema gráfico que no significa nada. El talismán no es un elemento resumen de significados, sino que el talismán es un dibujo gráfico que permite crear relaciones con los usuarios y las sensaciones que va creando de atracción, de rechazo, de enigma, de misterio, de sensaciones dulces, sensaciones amargas, una serie de elementos sensoriales. Los estudiosos de talismanes comienzan a desarrollar una especie de estudio profundo de cada estructura de cada símbolo. ¿Qué llegó a estos días? A estos días estamos construyendo o reconstruyendo símbolos del pasado. Eso significa que estamos en un gran momento donde tenemos toda la tecnología para reproducir y entender que los talismanes son una herramienta fundamental para estos días. Talismanes pintados en tinta de carbono. Hay con tinta de sangre, y no cualquier sangre, sangre de ciertos animales. Construidos sobre papeles vegetales de ciertos vegetales, sobre ciertos cueros, sobre ciertas maderas, sobre ciertos metales. Talismanes desarrollados en pigmentos de colores distintos, en talismanes donde se les incorpora elementos del reino mineral, que son los que yo actualmente estoy desarrollando, donde ciertos cristales, amatistas, cuarzos, turmalinas, infinidad de piedras enormes que van guardando información, al juntarse con un símbolo de ciertas medidas y ciertas estrategias gráficas, van desarrollando una relación con los usuarios. Los talismanes, entonces, hasta el momento, son estrategias entonces que van creando rezos, sensaciones con nosotros. Y eso nos va incentivando a tener, nos va creando energía de bondad, fuerza, protección, sensación de refugio, sensación de avance, sensación de creatividad, sensación de todo lo que nosotros podamos dibujar en un talismán. Por otra parte, no existen talismanes malévolos. La naturaleza no es malévola, la naturaleza no es contraria, la naturaleza no es asesina, la naturaleza no es ladrona, la naturaleza es la suma de elementos de equilibrios. Por lo tanto, no existen talismanes negativos, no existen talismanes perversos, no existen talismanes de magia negra. La magia negra se hace con símbolos, pero símbolos mal hechos, mal estructurados. Y los magos negros han descubierto en símbolos mal hechos, con elementos mal estructurados, un poder enorme para poder crear efectos reversos. Por lo tanto, el mundo de la magia hoy día comienza a ofrecernos que los talismanes empiezan a aparecer como una especie de nuevo lenguaje, un lenguaje emocional, en épocas donde las habilidades blandas, como dicen las empresas, cada vez son más importantes. Los talismanes empiezan a ser un elemento importante en una discusión filosófica acerca sobre el rol que tienen las religiones en este momento, las creencias humanas al estar en crisis,
con la incorporación de este yo soy cada vez más poderoso, va dejando una serie de prácticas espirituales para poder entrar en otras. La incorporación del movimiento mundial a nivel del yoga, el elemento mágico de creer en ciertos saumerios, en ciertas limpias de energía, al comprobar que el contacto con los cristales efectivamente va creando relaciones energéticas con el ser humano, hace que el talismán en estos tiempos se vuelva una estrategia para ir buscando un nuevo símbolo, el nuevo símbolo que va representando la era de Acuario, un nuevo símbolo que va habitando en nosotros los humanos, con toda la información que tenemos, con toda la abstracción que tenemos, con todos los conocimientos ricos y profundos de todo lo que significa el mundo simbólico, que hoy día está al alcance de la Internet, para poder ir elaborando entre todos un gran símbolo. Por lo tanto, cuando Kitty me hizo la propuesta, ¿no?, de ¿por qué no participas hablando de los talismanes? Una de las cosas que intenté buscar es, bueno, ¿cuál debería ser el símbolo de esta nueva era? ¿Cuál debería ser el símbolo que nos acompañe? No tengo respuesta, pero tal vez nos estamos acercando a algo que se le debería parecer a esto, que es pasar los símbolos de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Es empezar a encontrar símbolos que sean aéreos. ¿Por qué? Porque la era de Acuario se asocia al signo aire. Y la era de Acuario, todo impulsa las tecnologías que van por el aire. Por lo tanto, no sería curioso encontrar que las creencias del futuro, las sensoriales, las espirituales, las creencias intelectuales, sean consideradas inalámbricas. Estoy diciendo bien bestia en este concepto, pero para que me entiendan. Por lo tanto, el símbolo que podría agruparnos son símbolos que pueden moverse por el aire, que pueden irrumpir en el aire, como un poliedro, como un diedro, un elemento geométrico que pueda crear ciertas medidas. Esto es un experimento que llevo haciéndolo ya prácticamente 4 años y voy desarrollándolos y voy facilitándolo a algunos amigos para que me vayan opinando, qué van sintiendo con estos símbolos. Me he dedicado a los talismanes en los últimos 4 años de una forma ya más severa y mucho más disciplinada, estudiando símbolos, estudiando la relación de los humanos con los símbolos. Y me he ido encontrando aquí en Portugal con la sorpresa de que existen templos dedicados a los símbolos, existen lugares llenos de símbolos que están creados para dar sensaciones. Por ejemplo, el convento de Tomar. El convento de Tomar es un lugar lleno de símbolos donde uno va encontrándose prácticamente con los símbolos que están en el tarot de Marsella. Uno va encontrándose que el tiempo antiguo era bastante común encontrarse con símbolos porque los símbolos eran estrategias de sensaciones en las personas. Y eso fue construyendo un mundo simbólico religioso de una determinada visión que posiblemente ya otras tradiciones antiguas ya lo habían hecho. Por lo tanto, hablar de símbolos hoy en día es entender que necesitamos un símbolo para poder entendernos a nosotros mismos, que nos cree una sensación energética, nos cree sensaciones corporales, nos cree sensaciones sentimentales y sensaciones de deseo para que faciliten la imaginación no lingüística de los deseos que nosotros nos hemos propuesto como seres humanos. Sentidos de vida, propósitos de vida y básicamente la existencia de nosotros como yo soy en un mundo donde el símbolo cada vez deja de ser lingüístico y pasa a ser cada vez más sensorial. No sé si alguien tiene alguna pregunta, no sé si alguien quiere profundizar en algo, no sé si tenemos tiempo todavía. La verdad es que vamos un pelín pillados con el tiempo, pero está muy interesante, todo el mundo está muy interesante, hay algunas preguntas. ¿Sí? Sí, pero también quiero aprovechar y ya hago las presentaciones de rigor así, al modo en el que estamos, ¿no? Virtuales. Pues Victoria Braojos ya está con nosotros, la directora, y aquí está Fernando, pues les presento, chicos, y para todos los demás también, Victoria ya está con nosotros. Hola, bueno, Fernando, decirte que ha sido maravillosa tu conferencia. Claro, nos has dejado pues con el caramelo en la boca.
Entonces, queremos disfrutarte más, así que espero que prontito podamos hacer cosas juntos. Y además, fíjate, en paralelo ya está Marian Costa con nosotros. Fíjate, hablando de tarot, tenemos también aquí, como yo siempre la llamo, ¿no? Una de las damas del tarot. Fernando, muchísimas gracias. De verdad, por participar, y también voy a aprovechar un minutito porque ya sabéis que yo he estado pues prácticamente todo el día hoy haciendo exámenes, y gracias a Tatiana Méndez y a Marisol Moya, pues estas jornadas han podido salir adelante, porque yo hoy hasta estas horas no podía unirme y pues disfrutar como vosotros de todos los talleres, que ya para todo el mundo adelantamos que estarán grabados, y quien no los ha podido seguir con rigor como yo, pues lo podrá hacer después a través de YouTube. Así que, Tatiana, muchísimas gracias de corazón, de verdad. Y bueno, pues si quieres, pues ya presentas a Marian, que ya está con nosotras, y, Vale. y bueno, pues continuamos con estas jornadas. Muy bien, primero, muchas gracias, Fernando. Gracias, no me había despedido de ti, gracias por todo. La verdad es que ha sido alucinante. Así es que estamos en contacto y pues ojalá sigamos siempre haciendo cositas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Saludos a Marian, saludos a todos los que están aquí. Y bueno, desearles un buen símbolo para el futuro. Muchas gracias. El Secreto 3, Noche de San Juan 2020.